Bienvenidos una vez más a otro video aquí en TechPC. Hoy nos acompaña este querido amigo que es un SSD de la marca Gigabyte de 240 GB. ¿Cuáles son las ventajas de tener una herramienta como esta en nuestro PC? ¿Servirá para actualizar nuestros PC antiguos? Ya vamos a ver todo eso en este video. Bienvenidos a una review más, un video más aquí en TechPC. Mi nombre es César y bienvenidos a su casa. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente nuestros datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados en la memoria RAM. Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí que se les llama discos duros o mecánicos, y utilizan magnetismo para grabar nuestros datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos a un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras un cabezal de lectura y escritura lee y graba nuestros datos sobre aquellos discos. Las unidades en estado sólido o SSD son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, los SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos decirlo en términos prácticos, son como una evolución de las memorias USB. Como ya hemos visto, las unidades SSD modernas son muy rápidas, tan rápidas que el cuello de botella no suele ser en la unidad SSD en sí, sino en la conexión entre la unidad y la placa base. Para solucionar este problema surgió el protocolo NVMe o Memoria Express No Volátil, un estándar abierto que utiliza las conexiones PCI Express para conectar la unidad de almacenamiento a la placa base. NVMe y SATA son tecnologías de protocolos de transferencia, como lenguajes en los que se comunican los dispositivos informáticos para transmitir datos. SATA emplea el protocolo AHCI, también soporta el protocolo IDE, que fue algo que utilizamos ya muchísimo tiempo atrás. El problema es que estos protocolos o lenguajes fueron diseñados con los antiguos discos HDD en mente. Aquellos discos giratorios son mucho más lentos que los actuales SSD y el protocolo SATA no es demasiado rápido. Las placas base modernas utilizan la interfaz SATA 3 que alcanza una velocidad teórica máxima de 600 MB por segundo. No está nada mal. Sin embargo, las versiones de SATA más antiguas se han quedado un poco cortas. Por ejemplo, el SATA 2 solo alcanza 300 MB por segundo, mientras que el SATA 1 se queda en 150 MB por segundo. Por otro lado, las unidades NVMe alcanzan velocidades de lectura de hasta 3.5 GB por segundo, casi 6 veces más rápido que la conexión SATA 3. Quisimos hacer una prueba con diferentes dispositivos de almacenamiento para ver cuál era el mejor y qué nos puede servir a la hora de querer actualizar o ensamblar nuestro PC, y para esto hemos traído uno de los M.2 estrella que tiene Gigabyte. Con ustedes el Gigabyte M.2 NVMe de 256 GB, el cual cuenta con formato M.2 2280 con una velocidad de lectura de hasta 1200 MB, velocidad de escritura de hasta 800 MB por segundo. Este M.2 viene con la función de buffer de memoria del host o HMB, la cual utiliza el DMA, acceso directo a la memoria del PCI Express, para permitir que las SSD usen parte de la DRAM en el sistema de la PC en lugar de requerir que la SSD traiga su propia DRAM. Ok, ahora apartándonos un poco de teoría, vamos un poco a la práctica, a lo básico. Aquí tenemos un disco duro de los que siempre hemos conocido, el cual es un disco que se maneja en la mayor cantidad o en la mayoría de computadores antiguos que tenemos en la actualidad. Este disco puede manejar unas velocidades de escritura y lectura de entre 50 MB por segundo y de lectura de hasta 150 MB por segundo. También tenemos este que es el disco duro de portátil, el cual es en formato de 2.5. Importantísimo siempre reconocerlo, trabaja un poco a una velocidad más limitada que los que pueden manejar estos discos duros de 3.5, que este es por el tamaño y manejan estas mismas velocidades. Aparte de eso, luego tenemos una pequeña evolución que fue el SSD, que es un SSD SATA. En este caso tenemos este que tenemos en la oficina, es un SU800 de ADATA. En este caso este SATA maneja unas velocidades de lectura, bueno, aquí tenemos velocidades de lectura
de 560 megabytes por segundo y tiene una capacidad de escritura de 520 megabytes por segundo. Después de eso contamos con un M.2, pero este es formato SATA. Lo reconocemos porque en su mayoría, o más bien, tienen este tipo de conexión. Muy importante a la hora de que compren su board, verificar con qué es compatible, si con SATA o con NVMe, para que no vayan a tener problemas de compatibilidad y para que luego no vayan a tener pues que devolver o que regresar su módulo y atrasarse en sus trabajos. En este caso tenemos una velocidad de lectura de 500 megabytes por segundo en este modelo. Recuerden que la velocidad puede variar según el modelo, y tenemos velocidad de escritura de 350 megabytes por segundo. Quiere decir que entre esta unidad a esta tenemos 10 veces más, al igual que en esta. Igual, tenemos la misma velocidad. Ahora, comparando las velocidades de nuestro Gigabyte M.2 NVMe, que es el que tenemos en esta review, podemos tener velocidades de escritura de lectura, de 1200 megabytes por segundo, y de escritura tenemos hasta 800 megabytes por segundo. Recuerden que tenemos SSDs NVMe muchísimo más potente, pero esta es una opción relativamente económica que nos puede mejorar el comportamiento y el rendimiento de nuestro PC. Así es que aquí tenemos unas diferencias básicas, y aquí entre estas dos unidades tenemos muchísima más velocidad. Y aquí tenemos una comparativa casi de un 30 a un 40% en velocidad. En términos prácticos, ¿qué nos va a ayudar o en qué se van a diferenciar estas unidades? Básicamente lo vamos a notar muchísimo en la ejecución de programas y en el inicio de Windows. También en estabilidad de nuestro sistema. Por eso, lo mejor de ambos mundos, por ejemplo, para las personas que tienen PCs que no soportan ninguna de estas dos unidades, es utilizar un SATA más un HDD. También podemos utilizar en algunos casos NVMe con SATA, que también los he visto, o podemos utilizar un SATA con un disco duro o un NVMe con un disco duro. Siempre es muy importante, casi todos lo manejamos, los que nos dedicamos a esto del PC, siempre tratamos de combinar discos duros para almacenamiento y para respaldo con los ejecutables, que serían los SSD, que nos brindan una mayor velocidad y mayor estabilidad en nuestro sistema. Así es que espero que esta corta o esta básica revisión de velocidades les sirva a ustedes a la hora de querer actualizar su PC o poder conocer un poco más de estas unidades. Como pudimos ver en este cuadro, a la hora de querer actualizar nuestros PCs es muy importante el almacenamiento, ya que esto nos puede acelerar muchísimo más los procesos y hacernos la vida más simple. Este modelo de Gigabyte, por su garantía y por sus prestaciones, es muy bueno, pero recuerden algo muy importante, es la compatibilidad de su board con las unidades de almacenamiento, para que no vayan a tener que hacer devoluciones, como lo mencioné en la tabla. Eso es un punto muy a tener en cuenta. El paso de un HDD a una unidad en estado sólido, bien sea SATA o bien sea NVMe, es del cielo a la tierra, 10-20 veces más, dependiendo del modelo de nuestra unidad. Así es que es un aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta o a la hora de querer armar nuestros PC. Así es que muy recomendada esta unidad de la marca Gigabyte. Mi nombre es César, muchísimas gracias por ver este video hasta esta parte, espero les haya gustado. Si no, dejen su dislike y su comentario para seguir mejorando. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en otro episodio más de TechPC.